8:14 de la mañana, 7:14 en las Islas Canarias. Momento ya de abrir nuestra reunión de primera hora, hoy con Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Bueno, pues todo bien. Ya veo los resultados de los bancos, que siguen ganando dinero, a pesar de que los comentarios que hacen sean algo frívolos. Algo frívolos. Sí, no, decir el Santander que ha ganado en un trimestre la mitad que todo el año, cuando el año pasado dotó, creo que fueron unos 6.000 millones de euros en provisiones para inmovilizado, pues hombre, no es precisamente comparable, ¿no? Bueno, pues ahora entraremos en materia. Voy a saludar también a Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, asesor de empresas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal todo? Bueno, estoy esperando, Arturo, que te llamen del Real Madrid para ver si mejoras un poquillo lo de anoche. Para ver si mejora un poquito claro, la noche. claro. No, me van a llamar primero del Barcelona. ¿Tú crees? Tengo los dos, estoy mano a mano, a ver cuál me paga más. Igual te llaman del Chelsea, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe, o del Paris Saint-Germain. Oye, en serio, un día había que hablar de las finanzas del fútbol. Sí, es un tema... Y del dinero del fútbol. Un tema y de lo que deben a la complicado. seguridad social. Pues cerca de 1.300 millones Por eso. entre Hacienda y Seguridad Social. Teniendo en cuenta que sus ingresos dependen prácticamente en exclusiva de los derechos del fútbol y que las televisiones están quebradas, lo tenemos realmente complicado. Por eso. O sea que cuidadito. Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, debe ser que soy el único feliz en esta tertulia hoy por la mañana. ¿Qué pasa, que eres del Borussia? No. Directamente pasa del fútbol. No, yo paso de fútbol, no me gusta el fútbol en absoluto. O sea que no pierdo 5 minutos de mi vida por el fútbol. Estoy muy feliz. Alfonso pierde los 5 minutos con las motos. Bueno, por supuesto, sí, con la moto. La semana que viene, el miércoles, si Dios quiere, ya voy para Jerez. Se va a Jerez, Sí, ya me claro, lo imaginaba yo. ¿En serio eres motero? No sabía. Soy motero y cascabelero, sí, las dos cosas. ¿Motero y cascabelero? Sí, en fin, cuando se va con algún botellín de más, pues es cascabelero. Ángela María. Bueno, a lo que iba, que decir Oiga, que... pero no mira en la moto con algún... No. Que te van a multar, Por supuesto, que te van a sancionar, Mire que te van a cobrar. Que luego le escucha... Los botellines siempre en parado, Eso sí. siempre en parado. No, que te decía que debo ser el único que estoy contento hoy por la mañana, porque mañana creo que el gobierno en su Consejo de Ministros se va a acordar de las pymes y de los autónomos, entonces no sé si estar contento o muerto de miedo. No sé, mañana ya veré a ver qué tipo de avería nos hacen al sector de las pymes y los autónomos. Debería usted estar contento, ¿no? En teoría, si les van a aprobar medidas de ayuda a la pequeña y mediana empresa, no tendríamos por qué tener ningún tipo de problema. Claro, pero Es lo como que necesitamos. soy absolutamente escéptico, porque cuando los gobiernos se empeñan en pensar para las pymes y pensar para los autónomos, al final siempre nos hacen un pequeño roto, una avería, siempre nos hacen un agujerito por algún sitio. No sé, yo estoy expectante y vamos a ver mañana qué es lo que ocurre y a ver si es verdad que definitivamente se abre ese grifo de la financiación, porque si no es así, pues continuaremos con lo mismo, y lo mismo ya sabe lo que es, cerrar empresas. Bueno, pues vamos a escuchar antes de nada lo que decía ayer precisamente Lorenzo Amor, el presidente de ATA, sobre todos estos temas. Yo soy de los que piensa que en el 2014 vamos a tener una recuperación, pero recuperación en cifras, no recuperación en la economía real. Desgraciadamente, la creación de empleo va a venir a un ritmo lento. Los autónomos no van a notar al año del 2014 que estemos en recuperación. Tampoco notamos en el 2007 que estábamos en crisis. Sin embargo, hay quien sí lo notó. Y yo creo que a lo largo de estos años, pues la calle, los ciudadanos, la economía real, el tejido empresarial va a tardar en notar los síntomas de recuperación. Pero sí es evidente que va a haber una recuperación estadística. Bueno, pues era lo que nos decía Lorenzo Amor, recuperación estadística, pero nada de recuperación, Miguel, en la economía real. Vamos a ver, la economía española sigue con sus tradicionales problemas. Es decir, tú vas a pedir un préstamo y no te lo dan, sencillamente. Oiga, quiero emprender algo, no te lo dan. Que quiero, no sé, pues no te lo dan. Entonces, a partir de ahí, pues si no hay dinero en la economía, que es la savia de la misma, pues es muy difícil desarrollar el tema, y efectivamente estoy de acuerdo con Lorenzo Amor. O sea, es decir, queda muy bien. No, mire usted que la prima de riesgo ha bajado. Bueno, la prima de riesgo es un tema que manejan entre 4 en mercados mayoristas, por tanto, bueno, pues queda muy bien ahí. Pero, ¿el Estado se puede financiar? Sí, pero ninguna de nuestras autonomías puede, por ejemplo. O sea, que se haga cualquier autonomía al mercado, que no podemos dar un euro. Entonces vamos a ser realistas, ¿no? Lo que no podemos hacer es situaciones de maquillaje temporal, pues convertirlas en que esto se ha solucionado, ¿no? Cuando están pidiendo que, oiga, a ver si nos dejan otro par de años para el 6%. Pero no se ha solucionado. Decía ayer Mariano Rajoy que la caída de la prima de riesgo, Ricardo, correspondía a las políticas que venía aplicando el gobierno. Claro, lo que pasa es que esa es una parte
esa es una parte del discurso. O sea, y si te fijas, sistemáticamente el presidente del gobierno destaca los logros que vienen más del sector de Hacienda, que es, hemos subido los impuestos a los ciudadanos y por lo tanto no necesitamos tanto financiarnos desde el exterior, estamos combatiendo el déficit, pero hay muchos menos logros que el presidente del Ministerio de Economía. Son muchos menos los logros relativos a creación de empresas, a financiación de pymes. Además, no perdamos de vista el problema de fondo, y antes lo señalaba Miguel. Hay un divorcio entre la macroeconomía y la economía real. Y ese divorcio va en perjuicio de los ciudadanos. Y ese divorcio va en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas. Estamos viendo que efectivamente quienes están teniendo algunos síntomas de recuperación, bueno, luego podemos hablar de la alquimia financiera de algunas entidades bancarias, ¿no? Pero quienes están dando algunos síntomas de recuperación son, digamos, una economía virtual o una economía, iba a llamarla falsa, no es falsa, pero no se traduce en creación de empleo, no se traduce en riqueza para los ciudadanos. Y a mí esto sí me preocupa, porque claro, nos corremos el riesgo de quedarnos en las cifras macro y no descender a la realidad de lo que está viviendo la gente. Yo me quedo bastante preocupado con las palabras de Lorenzo Amor. Bueno, preocupado. Bueno, yo no sé si esto para el 2014 va a salir o no va a salir. Yo, sinceramente, no es que sea pesimista a diario, pero yo creo que el 2014 se me antoja una fecha demasiado cercana como para pensar que la economía, por lo menos la economía en la que yo vivo y donde yo me muevo, sea capaz de tener por lo menos una mejor situación que la que tiene actualmente. Yo no sé si en el 2014 los bancos empezarán a ganar nuevamente al ritmo que venían ganando antes, si las grandes industrias, los grandes grupos financieros, los grandes grupos empresariales, que obviamente difieren su economía no solamente de España, sino del resto del mundo, pues son capaces de ir equilibrando sus cuentas, ¿no? Pero lo que está claro que el resto de los mortales, que es el resto, somos nosotros, los que estamos pie a tierra. Yo mucho me temo que el 2014 se me antoja como una fecha demasiado cercana como para empezar a pensar como que estamos empezando ni a despegar. Yo creo que ni a despegar. Quizá en el 2014 empezaremos a ver cómo somos capaces de sostener medianamente bien nuestras empresas, nuestros pagos de salarios y el pago de nuestros impuestos. Pero yo calculo que todavía nos quedan al menos 4 años para poder, si es que las cosas van como debieran ir. Como deberían, ¿no? Porque claro, es decir, a principios del 2010 teníamos una prima de riesgo del 300 y aquí parecía que habíamos entrado en la cueva, de Alibaba. Sin embargo, Esto ahora es imposible, así no podemos seguir ni un día más. Bueno, pues llegamos hasta los 600, ¿no? Ahora hemos vuelto a los 300 y ahora parece que hemos recuperado la armonía, pero hombre, por Dios, yo no sé si esto, a veces estas declaraciones traen varios efectos. La primera es que sí, que puede ser que a lo mejor muchísimas personas pues empiezan a sentirse más felices y dicen, hombre, parece que esto funciona bien. Pero yo creo que la primera de cambio plantear que ya por fin estamos viendo los famosos brotes verdes, que ya estuvimos aburridos de oírlo, pues yo creo que es a mí me parece un poco impericia del gobierno, porque no nos engañemos, en cualquier momento nos volvemos a 350 y en cualquier momento damos una marcha atrás. Y eso es un problema para el gobierno para justificar quizá el adelantarse a hacer afirmaciones que no debía hacer. Y dos, eso también es un problema porque los que estamos, insisto, con el pie al suelo, el resto de los mortales, pues volvemos otra vez a entrar en ese picado de moral, ¿verdad?, que ya prácticamente no tenemos aquí casi nadie, ¿no? Así que, en fin, lo que tenemos que hacer es armarnos de valor y sobre todo que el gobierno se aclare realmente para dónde vamos. Que se aclare y sobre todo habrá quien nos escuche, sobre todo aquellos que no entiendan mucho cómo funciona el sistema financiero y que digan, oiga, yo esto no lo entiendo. Estamos viendo los resultados del sistema financiero que nos estaban comentando esta mañana. CaixaBank, beneficio de 335 millones de euros. El Banco Sabadell, 51 millones. El Banco Santander, 1.200 millones en el primer trimestre y sin embargo aquí las empresas no ven un duro en créditos, nadie ve nada. Entonces, claro, yo entiendo que digan, oiga, esto no lo entiendo. ¿Cómo funciona esto para que los bancos estén dando beneficios y sin embargo el crédito siga estando prácticamente parado? Porque los bancos lo que dicen es que no hay demanda y sin embargo uno va a las empresas y dice, no es que no haya demanda. El problema es que aquí lo que no hay es oferta. Ya. Vamos a ver, el problema es que hay que ver lo que están haciendo los bancos. Con el modelito que se ha creado en Europa, ellos toman dinero al 0,75% del Banco Central Europeo, lo invierten en deuda pública al 5% sin riesgo, con lo cual sacan un 4,25% directamente. Yo cuando veía antes los resultados de Bankia, digo, mire usted, le han dado 24.000 millones de euros, lo ha invertido usted mucho en deuda pública, al 5% son 1.200 al año, ha ganado usted 200. ¿Qué bien lo estamos haciendo, hombre? ¿Con qué lo está usted haciendo?
con el dinero que le hemos dado a todos los españoles. Pues vamos a analizar la situación, hay que coger esas cuentas, hay que diseccionarlas y analizar lo que es recurrente y lo que no es recurrente. Evidentemente, los mensajes que han dado hoy son, bueno, pues un brindis al sol. Y en cuanto a la prima de riesgo, estoy absolutamente de acuerdo, dice el Mariano Rajoy. No, ha caído la prima de riesgo, perdón usted, señor Rajoy, ha tropezado. Y cuando uno tropieza luego se levanta, así que mientras los defectos estructurales de la economía española no se solucionen, pues todas las cifras que nos dan no son más que maquillaje. Arturo, yo creo que el debate de fondo que tenemos que afrontar es doble. O sea, por un lado está la cuestión de las reformas, si son reformas profundas, si son reformas necesarias, etcétera, pero por otro lado hay que plantear un debate en clave democrática y hay que plantear un debate en clave ciudadana de la situación que estamos viviendo, porque claro, no hay que olvidar los grandes beneficios que el sistema bancario ha recibido, no solamente con la ayuda a fondos públicos, etcétera, han sido los privilegiados en las reformas, han sido los primeros a los que se les ha hecho reformas, se les ha dado interlocución. Hay grandes sectores de la ciudadanía a los que no se ha escuchado cuando les han impuesto reformas. Nadie les preguntó a los autónomos cuando les subieron las retenciones. Por poner un ejemplo, olvidémonos de las subidas de impuestos. Entonces yo creo que cuando la crisis pase, probablemente antes incluso de que pase, el malestar social que estamos viviendo, y que es un malestar que a veces se manifiesta en las calles, pero que a veces se manifiesta también en otros foros de opinión. Bueno, tenemos una convocatoria, por ejemplo, para pero, crear el Congreso y tal. Pero podremos estar más o menos de acuerdo con ella. Pero yo me resisto a centrar la representación ciudadana únicamente en gente así. Primero porque la deriva violenta que están teniendo estos grupos a mí me preocupa. Esto por un lado. Por otro lado, porque no son los únicos que transmiten una sensibilidad ciudadana y no tienen legitimidad democrática. O sea, para mí tiene más legitimidad CEIM, tiene más legitimidad las organizaciones empresariales, sindicales, con todas las críticas que se les pueden hacer, pero son organizaciones donde la gente vota. Y yo creo que a la hora de acometer las reformas ha habido gravísimos problemas de comunicación con la sociedad civil, ha habido gravísimos problemas de sensibilidad para con los problemas de los ciudadanos, que han terminado produciendo, por una parte, ese malestar callejero que antes mencionabas, pero por otra parte una profunda decepción sobre lo que cabía esperar. Aquí se ha rescatado a cajas que en cualquier país de nuestro entorno hubieran tenido una consecuencia jurídica bajo la forma del procesamiento de sus gestores, y en España se las ha rescatado y no ha ocurrido nada, por poner un ejemplo. Bueno, una reflexión, digo que, como dices que hay que acotar las cosas, bien, pues una reflexión. Vivimos en un país occidental que está sujeto a las reglas de mercado occidental, del capitalismo, donde es necesario, no necesario, es que el capitalismo no se entiende si no existe un sistema financiero y un sistema bancario que es quien lo sostiene, ¿de acuerdo? Entonces, esas reglas de juego se pueden aceptar o no aceptar, pero esas son las que tenemos, son las que tiene medio mundo, quizás más de medio mundo. Cuando ese sistema financiero en España en el año 2009 y principios del 2010 se vio afectado o se vio en una situación de riesgo, el gobierno anterior no dudó ni un instante en insuflar, creo que fueron 86.000 millones de euros en la primera baza, y creo que en una segunda remesa se ganaron hasta los 100 y pico mil euros. Es decir, el sistema corría riesgo porque el sistema financiero, que es una de las bases fundamentales de este sistema de gobierno capitalista, pues necesita tener esa pata de esa silla. ¿Qué ocurre? Pues que el gobierno y obviamente, pues la nación, pues salió en ayuda de ese sistema para que estuviera en pie y pudiera garantizar nuestro sistema financiero, nuestra economía del bienestar, nuestro sistema empresarial, etcétera, etcétera. La cuestión es que posteriormente con Rajoy ha pasado exactamente lo mismo o algo parecido, es decir, se ha vuelto otra vez a entrar en una situación de riesgo por el sistema financiero y nuevamente se ha vuelto a inyectar a este sistema financiero un montón de dinero que no nos olvidemos nadie. Ese dinero no se lo saca el Estado de un bolsillo, lo saca esencialmente de las arcas públicas, que es donde nosotros ponemos nuestro dinero. Cuando digo todos, somos todos, autónomos, empresarios, trabajadores, todo el mundo. La cuestión es ahora saber si efectivamente esa situación de riesgo nosotros cumplimos o el gobierno cumplió con su aparente obligación, que era inyectar el dinero. El problema es que el sistema financiero no ha cumplido su trabajo. Y no solamente no ha cumplido su trabajo, sino ha hecho dejación de esto. Y además se está comportando de forma usurera. Y cuando digo está comportando de forma usurera, es por lo que ha dicho antes nuestro anterior compañero, se financia el 0,25 en Europa y luego nos vende los préstamos a lo que le da la gana, si es que a alguien todavía le da un préstamo, porque efectivamente tiene muchas más garantías prestándole al Estado al 5% que no a un autónomo
autónomo al 9,25, donde a lo mejor las garantías que pueda tener de su negocio pues no le dan tanta seguridad que hacerlo en el Estado. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos con que estamos en un sistema capitalista, un sistema occidental, un sistema de gobierno empresarial, pero sin embargo lo que ocurre es que las empresas no se benefician ni tienen acceso a la financiación, que este sistema es inevitable y necesario, porque si no las empresas no funcionan. Dicho de otra manera, aquí se ha roto, y además de forma consentida por el gobierno anterior y por el actual, una manera de hacer empresa y de hacer economía y de hacer sociedad, que es sencillamente que las empresas se financien a través de las entidades financieras para poder realizar inversiones y mantener sus empresas. Todo lo que no sea así, pues no deja de ser un canto, un viva Cartagena, claro, por supuesto. 8 de la mañana, 29 minutos, 7:29 en Canarias. Me van a permitir que cambie de tema porque Giorgio Napolitano ha decidido que sea Enrique Letta, el vicesecretario general del Partido Demócrata, quien tenga que formar gobierno. Hoy inicia los contactos con las distintas formaciones, así que me van a permitir que nos vayamos hasta Italia. Queremos conocer, pues cómo están las cosas a la hora de formar gobierno y si va a ser posible que lo veamos en las próximas semanas. Luca Veronese, responsable de Foreign Desk in Sole 24 Horas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luca, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Bueno, yo estoy bien, Italia no tanto. Italia no tanto, ¿no? En compás de espera. Sí, bueno, la situación es muy difícil, muy compleja, y también el encargo a Enrico Letta de formar el nuevo gobierno parece muy difícil en ese momento, y si todavía logrará hacer un nuevo gobierno, será un gobierno todavía que no tendrá mucha fuerza. Eso parece bastante claro, porque ya empezaron la tratativa, el negocio entre los partidos para el toto, lo que aquí llaman el toto ministros, ¿no? Para formar el nuevo gobierno. Y ahora la última dice que el nuevo gobierno será formado de 18 ministros, 8 de la izquierda del Partido Democrático, 8 del Partido de la Libertad de Berlusconi y 2 de la formación de Mario Monti. Pero hay lucha, hay guerra, por ejemplo, en el ministerio para quién será el ministro de Justicia, por ejemplo, que es un tema muy importante y muy caro a Berlusconi, por ejemplo, que es un tema que divide el país en este momento. Y bueno, Letta pues es una buena persona, seguro es un político joven, pero que tiene mucha experiencia. Eso te iba a preguntar, ¿quién es Enrico Letta? Sí. Enrico Letta, bueno, es un político de 46 años, es joven, pero tiene mucha experiencia, ya ha sido ministro en varios gobiernos con Romano Prodi, antes con Massimo D'Alema en la izquierda. Él fue el ministro más joven de la República Italiana a 32 años, con el gobierno de Massimo D'Alema en el 98. Y es de formación muy internacional. Estudió en Estrasburgo, trabajó en Bruselas. Él tiene una formación muy internacional y un orientamiento muy europeísta. Actualmente era el vicesecretario del Partido Demócrata. Y bueno, de todo modo, es un hombre de centro izquierda, pero nació como democristiano, y por eso nos asusta el centro derecha, ¿no? Por su espíritu de negociador y además por sus orígenes democristianos, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles son los proyectos que se ha fijado, que se ha marcado para Italia? ¿Qué es lo que va a proponer de cara a la aceptación de su formación de gobierno? Bueno, él habló muy claro. Él quiere un encargo fuerte, pleno, y no quiere hacer un gobierno así para hacerlo, ¿no? Él dice, bueno, yo acepto este encargo que recibí del presidente electo Giorgio Napolitano, pero no voy a hacer un gobierno a cualquier precio, ¿no? Eso es lo que todavía tiene el país en la incertidumbre. Pero bueno, es muy claro que la prioridad en el discurso que Letta hizo
hace 2 días, es que la prioridad es el trabajo, la crisis económica. Pero es también muy, muy claro que las primeras cosas que tiene que hacer son reformas institucionales. Con esta ley electoral, por ejemplo, no se puede votar. El riesgo muy grave es que vamos a votar en Italia otra vez en unos meses, en el próximo año, a ver, pero sin lograr ningún resultado que permita una mayoría clara y un gobierno estable. Así que eso es muy claro y la prioridad de la reforma electoral es clara. Y además hay toda esta ola de malestar, ola de anticasta, ola de populismo, que bueno, el personaje que la representa es Beppe Grillo, ¿no? Que es el populista antisistema que logró ganar 1/3 de los diputados en el Parlamento italiano, y que esa ola necesita una respuesta fuerte del Parlamento, que sería una reforma del Parlamento mismo, con la reducción del número de los diputados y la reducción del gasto de los partidos, de la financiación pública de los partidos y todo eso. Pero a ver si de verdad Enrico Letta logrará hacer un gobierno estable y que tenga fuerza. Luca Veronesi, responsable de Foreign Desk Il Sole 24 Horas, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Si algo no soporto, y creo que me sucede desde que era un zagal y apuntaba maneras, es que me hagan perder el tiempo. Que me mareen la perdiz aletargando una decisión que sí o sí ya está tomada para ir piano piano y meterla con suavidad, incluso con algún tira y afloja. Mire usted, si lo que quiere es hacerme pasar las de Caín, mejor todo de una, que algunas medidas son como la depilación, duelen más de golpe, pero el sufrimiento es menos. Así que, gobiernos de lo cañí y de lo europeo, de lo nipón y de lo yanqui, por la parte que nos toca Rajoy y tropa de aficionados que tiene por ministros, déjense de hacer perder el tiempo al personal. Déjense de monerías anunciando que va la retahíla. Quizá podría ser que se estuvieran planteando que a lo mejor es posible que lo mismo se decidan ustedes a anunciar en algún momento, antes o después, el retraso de la jubilación más allá de los 67 años. No me tomen el pelo, no me hagan perder el tiempo, se lo repito. Propongan de una lo que Adolfo había pensado para los judíos y a ustedes les vendría de perlas para con nosotros. Currar a destajo, sin parar siquiera a comer, hacer las necesidades mínimas o echar una cabezada. Cambien las leyes, que para eso están. Les juro a ustedes que en un mes habían resuelto para siempre el problema de las pensiones. ¿Sarcasmo? El mío no, el suyo. Tenemos lo que necesitas, la información y la diversión. Gestiona Radio. Si quiere comprar los productos que recomienda tanto el Dr. Vázquez como el Dr. Valverde, hágalo en tuherbolario.es, o si lo prefiere puede llamar al 91 679 1331. 91 679 1331. Recuerde, tuherbolario.es. No sé qué hacer. Nos han puesto una multa por no cumplir con la ley de integración del minusválido en la empresa, lo que llaman la LISMI. Llama a Zauma Centro Especial de Empleo hoy mismo. Te ayudan a cumplir con la LISMI. Además, como es una consultora de recursos humanos, pues saben dar la mejor solución para cada empresa. Pero eso tiene que ser muy complicado. Tranquilos, son expertos en LISMI. A nosotros ya no lo han resuelto. Zauma, Centro Especial de Empleo. 91 279 7470 o zauma.es. Cumple con la LISMI de manera definitiva. Tarde de domingo, tarde de toros. Los domingos a las 3 de la tarde abriremos el ruedo de Gestiona Radio para ofrecerles toda la información taurina de la semana. Entrevistas, reportajes, actualidad, análisis. Un nuevo espacio para dar a conocer el mundo del toro con una visión fresca, joven y dinámica.
Acompáñanos y vive una tarde de toros con David Jaramillo en Gestiona Radio. Salir ganando. Primera hora. Con Arturo Criado. Porque existen muchos puntos de vista. Ocho de la mañana, 39 minutos, 7:39 en Canarias. Seguimos en Primera Hora en Gestiona Radio. Seguimos en nuestra reunión con Miguel Córdoba, con Ricardo Ruiz La Serna, con Alfonso Tezanos. Y bueno, quería comentar también con ustedes esa reforma de la edad de jubilación que está planteando el gobierno, que tiene encima de la mesa. Nos va a plantear también una reforma en las pensiones. Y bueno, uno de los planes que tiene es adelantar, por un lado, la entrada en vigor efectiva de los 67 años y, por el otro lado, retrasar, como escuchábamos al arquero público hace tan solo unos minutos, retrasar todavía un poco más la edad de jubilación de cara al futuro, además también de llevar a cabo, bueno, pues diversos factores correctivos que permitan ir ajustando las pensiones que vamos a ir recibiendo. Yo no sé ustedes cómo están viendo todo este tema, si creen que el gobierno tiene razón a la hora de ajustar las pensiones, a la hora de ampliar todavía un poco más el plazo, o que estamos cargando las tintas contra el lado equivocado. Miguel. Hombre, vamos a ver, esto de las pensiones es un problema actuarial, de tasa de nacimientos, tasas de mortalidad, etcétera, y de edad en que eso se produce. Entonces yo no creo que deban ser los políticos los que tomen las decisiones. Creo que es un tema técnico. Tú tienes una masa de dinero que necesitas para dar de comer a las personas jubiladas en la parte final de su vida, y tienes una masa de dinero que se recauda. Entonces tienes que igualar, es una ecuación. Tú tienes que igualar eso. Lo que no puedes hacer es decir, no, hay un dato inamovible, 65 años, como pasó, que se fijó en la época de Franco, que mire usted, la edad media de las personas ha subido mucho y hay que cuadrarlo. Otra cosa es que se analice la situación con un modelo compartido. Es decir, si yo considero que el Estado solamente tiene que pasar pues una pensión de supervivencia a las personas, y que esas personas a lo largo de su vida tienen que contratarse un fondo privado para intentar complementarlo, lo que pasa es que eso hay que avisarle a la gente. Pero al final, y repito, no es un problema político, es un problema técnico. Tiene que cuadrar la entrada de dinero con la salida de dinero, y si no, el tema no funciona. Bueno, pues yo, estando en buena parte de acuerdo contigo, sobre todo el tema de las cuentas, que deben cuadrar. Hombre, importante, ¿no?, que nos cuadren las cuentas. Sí, claro, por supuesto que tienen que cuadrar las cuentas, pero la situación de la inversión de la pirámide de población en España se viene conociendo hace muchísimo tiempo, y aquí los políticos, que son los responsables de encargar a los técnicos que echen las cuentas, no lo han hecho, Han seguido planteando que aquí seguíamos viviendo muy bien y que teníamos una vida muy sencilla. Bien, aquí lo que está ocurriendo, y también lo has dicho tú, es que efectivamente la esperanza de vida que tenemos los españoles es mayor que cuando vivía Franco y se puso la edad de jubilación a los 65 años. Pero si con esto lo que nos quieren decir es que en la misma medida en que nuestra esperanza de vida vaya creciendo, cada vez tenemos que tener más años de cotización y cada vez tenemos que trabajar más, pues entonces esto parece realmente que estos son como los contratos de alquiler de los centros comerciales, que te plantean las cláusulas de revisión de renta, donde te dicen, según vaya ganando usted más dinero, yo le voy aumentando la renta. En definitiva, tú no vas a ganar nunca duro. Es decir, en cualquier posibilidad que tú tengas de riqueza se la va a quedar la empresa comercializadora, y en este caso el Estado lo que va a hacer es tenernos como cobayas, trabajando y cotizando el mayor tiempo posible en función de esa esperanza de vida. Yo no sé si las cosas se tenían que haber cambiado hace tiempo, y si ahora ya se pueden cambiar. Lo cierto y verdad, que según lo has dicho tú, es que ahora nos encontramos con un problema, que tenemos muchísimo menos ingresos que los gastos que tenemos que asumir con respecto a las personas que se van jubilando, que cada vez son más los que se van jubilando que las personas que entran a cotización. Ni que decir tiene que con el 26% de paro en jóvenes desempleados, pues es casi imposible pensar que yo, que tengo ahora mismo 52 años, pueda llegar a los 65 o a los 67, y mucho menos a los 70, con las garantías de cobrar ningún tipo de pensión. No sé si habrá que ir a pensiones privadas, a financiaciones, a jubilaciones, el plan ahorro, al plan estrella o a planes de lo que sea. Lo que sí que es cierto es que ya vamos con muchísimo tiempo de retraso, y al final lo que vemos es que las personas que tenemos y hemos nacido en torno entre 1960 y 1975, estamos condenados a trabajar toda nuestra vida, ojo, y sin todavía gran esperanza de poder cobrar ningún tipo de pensión cuando tengamos esos 70 años. Hombre, pues esa es la visión que tiene usted. Imagínese la visión que tienen los que tienen ahora mismo 30, 25, 20, que esos ya directamente, Ricardo, ni piensan en una pensión, vamos, a este paso. No, ¿cómo? No pienso en una, yo pienso en dos, porque pienso en la que tengo que pagar ahora de otros y por eso estoy cotizando, y en la tuya, claro. Bueno, en la mía o no. Quiero decir que llega un momento en el que
vamos a ver. Claro, pero en cuanto a lo que decía, perdóname Ricardo, en cuanto a lo que decía Miguel hace tan solo unos minutos, bien, de acuerdo, vamos a poner esa fórmula que decía él de, oiga, el Estado le va a garantizar una pequeña pensión y usted se busca la vida, de acuerdo, pero es que en teoría eso es hacer una pequeña huchita para que usted luego en el futuro me dé a mí la mía. ¿Y cómo garantizamos las pensiones? ¿Cómo hacemos el cambio para que yo tenga mi hucha, el otro, los que necesitan el dinero de las pensiones, lo sigan teniendo y mientras tanto el sistema siga siendo sostenible? Porque claro, el dinero es limitado y de algún sitio tiene que salir. Hombre, de algún sitio tiene que salir, va a salir de la contribución de Arturo Criado y de por supuesto, y de un montón de gente. Si voy a tener que seguir pagando lo mismo y además para recibir menos y además también voy a tener que pagarme el plan de pensiones, ¿qué quiere que le diga? A mí que me borren de esta lista. Con los miedos no se puede hacer política. Entonces, hay que abrir un debate, y hay que abrir un debate público, que desde luego no se puede abrir con la idea de que hay tabúes o con la idea de que hay terrores, pero hay que abrirlo, porque claro, la situación que tenemos ahora mismo es una situación muy delicada, sobre todo si tienes en cuenta, antes decía una cosa, Miguel, sobre la que podríamos hablar mucho, ¿no? Decías, esta es una decisión que deberían tomar los técnicos. Yo no sé si deberían tomarlo los técnicos, desde luego lo que sí sé es que quienes están decidiendo son los políticos, y por lo pronto ha habido una parte del dinero que lo han dedicado a garantizar la deuda pública española. La han invertido en deuda pública, de tal manera que, bueno, hay un margen de decisiones políticas sobre las que se tendría que abrir un debate. A mí, cada vez que sale, termino, Alfonso, sí. Cada vez que sale un político que te dice, están aseguradas las pensiones, me echo un poco a, iba a decir, no a temblar, porque yo tampoco soy tembloroso, pero me entra cierta zozobra. A mí sabe a lo que me recuerda, cuando sale el presidente de un club de fútbol y dice, no se preocupen, nosotros estamos muy contentos con el trabajo de este entrenador, lo está haciendo muy bien, no hay ningún problema, no lo vamos a cesar, va a continuar hasta final de temporada, a la semana siguiente cesado, no falla, o sea, es matemático. Bueno, pues a mí, cada vez que sale un político a decir que las pensiones están garantizadas, me recuerda a eso, es decir, me echo a temblar. Y cada vez que sale un político y dice que van a mejorar la situación de las pymes, pues obviamente entendéis la preocupación que tenía esta mañana a primera hora. Pero de todos modos, dicho esto y dicho lo que decía Ramón, es que mientras tanto todo esto sucede, mientras el político le pregunta al contable, el contable al técnico, el técnico se lo vuelve a plantear, le hace la tabla matricial, el Excel o el invento que sea, mientras tanto, lo que sí que tengo claro es que seguimos cotizando, seguimos pagando y cada vez tenemos más tarde la zanahoria. Es decir, el palo que tiene al final una zanahoria cada vez es más largo, pero hoy seguimos pagando. Es decir, si esto está en quiebra y esto no puede garantizar ya mi pensión de dentro de 25 años, lo que alguien tendría que venir y decir, señores, de momento no vamos a pagar, o por lo menos a partir de determinadas personas o determinadas edades, no paguen porque ustedes ya no pueden garantizar absolutamente nada. Pero si usted no cambia el sistema, lo que no puedo hacer es seguir arreando y presionándome y quitándome de mi salario, de mi sueldo o de mis impuestos permanentemente recursos que además no es que ya sean para mí en exclusiva, porque efectivamente el sistema no es que sean para mí, son para el sistema y para todos los que se jubilan. Pero el palo, que es la diferencia que hay entre tu fecha final de trabajo y cuando empiezas a cobrar tu pensión, el palo cada vez es más largo. Pero eso sí, lo que no se discute nunca es que se sigan pagando las cotizaciones. Siempre se siguen pagando las cotizaciones y pasará lo que pase y se hundirán las empresas y despedirán y nos liquidarán, nos disolverán y nos echaremos del país, pero aquí tampoco se bajan las cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, es decir, estamos en un sistema que es malo, es impreciso, que no se acaba de descubrir ahora. Se sabe desde hace ya muchos años, insisto, que la pirámide de edad de España se había invertido, de población se había invertido, y por lo tanto hace ya años que había que haber empezado a tomar decisiones. No sé si por los técnicos, si por los políticos, por los sindicatos o por quien fuera. Pero mientras tanto nadie ha tomado decisiones, las edades de jubilación se retrasan, cada vez cobramos menos porque además nos morimos probablemente más rápido de lo que algunos piensan y sin embargo seguimos pagando religiosamente. Pero es que aquí no tenemos solamente un problema de que no se haya querido mirar de qué manera vamos a garantizar el futuro de las pensiones. Aquí tenemos un problema también de estructura y tenemos un problema también de política de natalidad, que no se ha llevado a cabo una política de natalidad correcta. Prueba de ello es que aquí cada vez nacen menos niños. De ahí los problemas que tenemos ahora con la inversión de la pirámide poblacional, que todo el mundo sabía
que si no se cambiaba la política de natalidad se iba a terminar invirtiendo. Es decir, que aquí tenemos un doble problema. Yo creo que triple, porque encima... Usted siempre, Miguel, yo lo siento. Poniéndolo siempre todo. Yo lo siento, porque se está quedando una tertulia más depresiva. Porque solo falta ser del Madrid. No, eso ya Merkel ha conseguido lo que le faltaba. Sí, ya está, lo gana el fútbol. Al Madrid y al Barcelona. Ya lo gana el fútbol. Bueno, os decía que hay un problema, es triple, porque nos damos cuenta que aparte de las pirámides de población, hay otro tema, el cómo se está estructurando los salarios de las personas. Ahora mismo hay más del 60% que son mileuristas, con lo cual cotizan por lo mínimo. Es decir, ya no es un problema, las clases medias las están destruyendo, y esas clases medias tributaban el doble que los mileuristas, con lo cual el problema va a ser una bomba de relojería. Ya lo es. Es con efecto retardado. Esto es una bomba con efecto retardado. 8 de la mañana, 48 minutos, 7:48. Sobre este tema quiero hablar también con Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Bravo, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, ¿vamos a tener pensiones cuando nos jubilemos o no vamos a tener pensiones cuando nos jubilemos? Pues sí, claro que sí. Lo que conviene es que cuando se hacen reflexiones como las que estaba escuchando ahora mismo, se lleven un poco más allá en el tiempo, porque es verdad que la tasa de natalidad ha caído, por tanto que tenemos menos hijos y que nos permite que la pirámide demográfica que se ha invertido y que nos genera un problema de tensiones para financiar las pensiones que en las próximas 2 décadas y media, luego decrecerá, porque nuestros hijos serán menos también al cobrar pensiones. Por tanto, conviene que hagamos las reflexiones completas. El sistema de pensiones tiene 2 problemas encima de la mesa, uno perfectamente previsible y otro sobrevenido. El previsible es la evolución demográfica. No es cierto que no se hayan tomado decisiones en los últimos años. Llevamos 20 años tomando decisiones muy importantes y preparándonos para el reto demográfico. Y el reto demográfico habrá que abordarlo con las cotizaciones sociales y con fuentes de financiación adicionales coyunturales. Yo soy partidario de utilizarlas lo menos posible. Explíqueme eso de las fuentes adicionales coyunturales. ¿La deuda pública española, por ejemplo? No, la deuda pública española no, la financiación del Estado, que ya es una garantía. Lo que ocurre es que eso conviene, y por eso precisamente es por lo que se han hecho reformas, y yo creo que se deben seguir haciendo. La financiación del sistema debe ser autosuficiente con cotizaciones sociales en todo lo que sea posible. O sea, ¿subimos más las cotizaciones sociales? Las cotizaciones sociales pueden subir más o no dependiendo de la coyuntura. En este momento estamos consumiendo el fondo de reserva porque hemos guardado los excedentes de cotizaciones sociales. Pero lo que se conviene tener claro es que el sistema de seguridad social es el elemento más estable de cohesión social que hay en España. Un modelo que está en riesgo en este momento relativamente como consecuencia de la crisis, pero estamos mejor preparados que ningún otro país europeo para ello, como consecuencia de lo que ha hecho en los últimos 20 años, y que tenemos que abordar un problema inmediato. 1 de cada 4 personas que deberían estar cotizando no están cotizando, y por tanto tenemos un problema en los ingresos que tiene que ver con el mercado de trabajo, y luego tenemos otro perfectamente previsible, que es la evolución demográfica, para el que nos venimos preparando y tenemos que seguir haciéndolo. Trasladar la idea de que reducir o eliminar las cotizaciones sociales nos puede llevar a tener un sistema mejor, desconocer lo que ocurriría ahí. Si las cotizaciones sociales desaparecen, el sistema de pensiones como lo conocemos desaparece y cada persona se construye su propio sistema de pensiones, en un país donde el mileurismo se impone, como todos ustedes están indicando, nos llevará a que en la vejez lo que habrá es pobreza generalizada y un problema de demanda interna, de caída de demanda interna tremendo. Por tanto, yo comprendo que es fácil hacer las afirmaciones sobre este asunto, pero conviene que llevemos las reflexiones hasta el final. Por lo tanto, hemos visto esa parte. ¿Y qué hacemos con la edad de jubilación? Porque dice el gobierno que a lo mejor lo amplía a partir de los 67 años, 70, 75. ¿Dónde ponemos el límite? Bueno, el gobierno ha cometido, en mi opinión, un error, y es que el factor de sostenibilidad que fundado ese informe, que ha enviado ese informe, que es un relato de las cosas que se hacen, un relato selectivo de las cosas que se han hecho en Europa. El gobierno ha dicho que lo iba a abordar en el marco del Pacto de Toledo y en el diálogo social. Ha nombrado una comisión de expertos y le envía un primer documento de trabajo que es un mero relato, insisto, selectivo, de medidas que se han adoptado en otros países. Pero el gobierno hace 2 cuestiones, que genera 2 problemas ahí. Uno, hace un relato limitado a aquellas medidas de ajuste de gasto,
incorpora de manera aparentemente ambigua, pero una tendencia a modificar edad de jubilación, revalorización de pensiones y luego algunos elementos de contributivos como puede ser la relación entre los años cotizados y la edad de jubilación, y luego, de manera sorprendente, dice que en ningún país europeo ha habido actuaciones por el lado de los ingresos. Bueno, esto es limitar o intentar limitar el desarrollo del trabajo de esa comisión de expertos, del Pacto de Toledo, del diálogo social, porque las medidas en relación con el sistema de pensiones tienen que venir por el lado de los ingresos y del gasto. Pero el lado de los ingresos no significan solo subir cotizaciones sociales, significan también mejorar el comportamiento de cotización de amplios colectivos que tienen muy poca protección social porque cotizan muy poco, y que como los propios representantes de esos colectivos, me refiero a los trabajadores autónomos, por ejemplo, y las propias organizaciones de autónomos, todas ellas, desde ATA, UPTA, todas ellas, están planteando la necesidad de mejorar la protección social de este colectivo y para ello, lógicamente, mejorando las cotizaciones. Son más de 3 millones de personas, son más del 20% de los cotizantes en este momento. Y antes de terminar, señor Bravo, ya casi en 30 segundos, no puedo dejar de preguntarle qué espera de la encuesta de población activa que va a salir en tan solo unos minutos. Pues malas noticias, espero un dato terrible, pero por otro lado coherente con las políticas que se están desarrollando. Es decir, cada vez son más las voces que establecen que las políticas de austeridad como única opción lo que están haciendo es debilitando la estructura de productiva y la demanda interna en muchos países europeos y que hay que cambiarlas. Y por tanto, ese elemento es un elemento estratégico para este país que además tiene un impacto directo en la cotización y en la financiación del sistema de seguridad social. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Pues señores, en 5 minutos vamos a llegar a las 9 de la mañana. Vamos a ir con los titulares de nuestra reunión de primera hora. Así que gracias por estar con nosotros. Miguel Córdoba, Ricardo Ruiz de la Serna, Alfonso Buenos Tejano. días. Un placer tenerles a los tres por aquí. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. Y antes de llegar a las 9, a las 8 en Canarias y de mirar a los mercados, como siempre, titulares de nuestra reunión de primera hora con María Serrano. I got just one deal to make and then I'll be trouble bound. They say that you're a doll, that with you I'll keep on winning. I think you're talking about the kind of darling you stick pins in your my hoodoo doll. You're my hoodoo doll. Now baby, if you keep on singing, I'll just stick another pin in. Y comenzamos con el titular de Ricardo Ruiz de la Serna. Hay un divorcio entre la economía real y la financiera y eso es perjudicial para los ciudadanos. Los bancos han sido los grandes beneficiados de todas las reformas que se han hecho en nuestro país. Y además, dice Ruiz de la Serna, nadie ha consultado a los afectados sobre esas reformas que se han acometido. Debería haber más consulta a los ciudadanos, se deberían hacer debates públicos. Alfonso Tezanos, mañana el Congreso se supone que aprueba ayudas a las pymes y no sé si estoy contento o asustado. El sistema capitalista necesita del sistema financiero y nos puede gustar o no esas reglas, pero son las que hay. Cuando ha corrido riesgos, el gobierno le ha ayudado para garantizarnos la economía, dice, respecto a los bancos. El problema es que las entidades financieras no están haciendo su trabajo y se comportan además de forma usurera. La pirámide de población, dice Alfonso Tezanos, se lleva conociendo desde hace mucho tiempo y los políticos no han hecho nada. El Estado quiere tenernos trabajando como cobayas a medida que la esperanza de vida sube. Y titular de Miguel Córdoba, los bancos son frívolos porque comparan datos de un año a otro cuando son incomparables por provisiones y dotaciones. Además, sobre las pensiones también ha hablado el profesor Córdoba. Dice que el problema de las pensiones es un problema técnico, por lo que no deberían ser los políticos quienes toman las decisiones. Si no cuadran las cuentas, dice, la fórmula no funciona. No se debe olvidar la estructura de los salarios de los ciudadanos. Dice, ahora los milloristas, la clase media está destruida. En 3 minutos llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, giramos la vista a 360 grados y miramos a los mercados.
Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Hanseatic Broker House en España. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Enrique, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo vienen los futuros europeos? ¿Qué nos dicen? Bueno, en este caso vamos viendo cómo en general veremos a ver esos posibles traspiés que puede tener el mercado y en referencia a ello cuáles esas referencias macroeconómicas que pueden lastrar un poco todas esas posibilidades. Vemos en referencia a ello como en referencia a esas propias partidas que pueda haber, subidas generalizadas ahora mismo, pero repito, en general vamos a ir viendo cómo podríamos ir referencia a ello en ese informe del PIB alemán. Esa posible subida del PIB puede ser una partida interesante, puede ser una referencia muy muy importante y sobre todo, como digo, esas referencias macroeconómicas que conoceremos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos serán para el día de hoy la clave. Veremos a ver si en el corto plazo se encuentran con esas barreras o no. Y sobre todo también, me imagino, muy pendientes de la cotización de esos resultados empresariales del sector financiero que hemos conocido esta mañana. Sí, sin duda. Yo creo que son ahora mismo la referencia. También veremos a ver y analizaremos a fondo cuáles son tanto las partes financieras como el resto de entidades financieras. Sí que vemos como Sabadell ha hecho un 36% en el primer trimestre, veíamos como CaixaBank, Santander con ese 26%, vemos como Bankia sigue teniendo muchos problemas y en referencia a esto, bueno, hay que analizar a fondo, hay que ver cuáles son las posibilidades que tenemos en el corto plazo y vamos a ver si en el caso de Bankia en concreto ese contra-split que realizó recientemente sirve de algo o es el resultado definitivo que esperaban en este caso los accionistas. Juan Enrique Cadiñanos, gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer, hasta luego. Hasta luego, gracias. Son